Gracias, Juan Martín, y muchas gracias a la Universidad Externado, al EGIS y a Ámbito Jurídico por habernos extendido esta invitación a participar en este debate, en este intercambio de ideas que, como dijeron los senadores de la República, lo que va a hacer es alimentar el proceso de mejorar lo que es el proyecto de reforma tributaria y lo que finalmente pueda llegar a concertarse como una ley de la República. Básicamente, yo voy a tratar un tema relativo a las normas antievasión y antielusión. He tratado de hacer un resumen de mucha teoría y mucha discusión doctrinaria, jurisprudencial y legal de lo que son las normas antievasión y antielusión. Esto pudiera ser también una parte de una tesis de una maestría o de una especialización. Entonces, en media hora voy a tratar de resumir temas importantes acá. El primer punto que yo quisiera mencionar es, se presenta en el proyecto como una novedad y en la exposición de motivos el incluir estas normas en la legislación colombiana. Y yo creo que lo novedoso de esto es utilizar y precisar de manera más concreta cómo y cuándo y en qué manera se debe calificar que existe una conducta abusiva en materia tributaria. Ya hoy en día hay normas en el Estatuto Tributario específicas sobre norma antievasión o antielusión. Ejemplo claro, el artículo 690 del Estatuto Tributario, que le da la facultad a la autoridad fiscal de desconocer los contratos, actuaciones y demás que se hayan hecho entre socios para efectos de transferir acciones y cuyo único propósito es disminuir el impuesto. Yo llevo 21 años trabajando en el tema de impuestos, de ellos trabajé 5 años con la autoridad fiscal, 16 como asesor de impuestos, y jamás he visto la primera vez que hayan aplicado esa norma antielusión que existe en el Estatuto Tributario. Entonces, vemos como positivo que se incluya en el proyecto de reforma tributaria y que bajemos muchos temas al derecho positivo y no se queden en las interpretaciones, y que de ahí empecemos a construir sobre este tema. Básicamente voy a hablar sobre un contexto general de lo que son las normas antievasión y antielusión. Para eso voy a tratar de dar un marco de referencia de lo que debería entenderse como elusión y evasión, qué figuras en el derecho internacional se han utilizado para la protección contra la elusión, en qué consisten esas normas antielusión, la clasificación que se da, el fraude a la ley y el propósito de negocios, que son dos elementos que el proyecto de reforma tributaria incluye en este tema de la definición de normas antievasión y antielusión. Básicamente hay unas normas generales que se introducen o se introducirían en la ley de antiabuso y unas normas específicas. Y aquí quiero precisar un punto. En el capítulo de las normas antiabuso quedaron ciertas normas específicas ligadas más al tema de precios de transferencia y al impuesto de registro. Sin embargo, a lo largo de la disquisición y del proyecto podemos encontrar que hay normas muy específicas antielusión, antievasión, que no me voy a referir, como el caso del tema de la clasificación de las fusiones y escisiones en si son reorganizativas o si son adquisitivas, que tienen un claro propósito de definir cuándo en un caso se da el hecho generador del impuesto o cuándo no. Y finalmente voy a hacer unos comentarios a título de conclusión. Entonces decía que esta sola lámina puede llevar a muchas discusiones y a muchos temas para escribir una tesis de grado, y qué es los elementos de evasión y elusión. Y para eso quiero partir de lo que nos dice el artículo 95, numeral 9 de la Constitución, sobre el deber de contribuir con la financiación de las cargas públicas. Todos conocemos que esa es la fuente para llevar a una precisión de la normatividad tributaria. Y primero lo que quiero decir frente a este punto es, esta cláusula del artículo 95 de la Constitución tiene una visión doble. No es solo que los contribuyentes estemos obligados a financiar de manera justa las cargas que tiene el Estado, sino una prerrogativa para el contribuyente de que el Estado no imponga más cargas más allá de lo justo.
y que no se caigan en elementos que pueden ir, por ejemplo, con la confiscación. Partiendo de esa base y considerando dentro de marco de referencia aquí la sentencia C015 de 1993 de la Corte Constitucional, que es el único, digamos, documento de un intérprete, de un operador del derecho tributario que ha definido qué es evasión, qué es elusión. Voy a tratar de explicar cuáles son esos conceptos y ver entonces por qué deben existir normas antievasión y antielusión. Básicamente en ese proceso que tiene una persona, un contribuyente, de decidir cómo desarrollar sus negocios y qué actitud debe tomar frente a esa obligación de contribuir a las cargas públicas, hay un grupo que puede tomar la decisión de evadir el cumplimiento del pago de la obligación. El elemento principal en ese concepto de la evasión es que los comportamientos de esa persona son ilícitos, van en contra de la ley. A ciencia y sapienza toma la decisión de no pagar el impuesto y es un tema ilícito, va contra la ley. Desde el punto de vista de la elusión, por el contrario, de acuerdo con la definición de la Corte Constitucional, que por supuesto toma elementos del derecho internacional, vemos que se da un comportamiento formalmente lícito, pero puede conllevar a la disminución de la carga impositiva. Y en el medio está el tema del ahorro fiscal, que también puede ser toda una discusión frente a qué es la planeación fiscal, qué es el ahorro fiscal. Dentro del contexto del derecho tributario internacional y las discusiones podemos decir, primero, el contribuyente puede hacer uso de los beneficios regulados por la ley. ¿Por qué una compañía que decide entrar a Colombia y va a invertir ciertos miles de millones de dólares y va a generar empleo, no puede tomar la decisión de incorporarse en una zona franca? Si es un beneficio que está en la ley. Nadie le está diciendo que se incorpore en un lugar donde el impuesto es más alto. Va a contribuir a las cargas públicas de acuerdo como la ley le definió. Entonces, ese criterio del ahorro público está ligado precisamente al uso de los beneficios que da la ley. El uso de los beneficios que da la ley no podría estar en el tema de la evasión o en el tema de la elusión, porque simplemente lo que está haciendo el contribuyente es tomar la decisión de aplicar los beneficios que la propia ley ha definido. Pero también puede haber, y es un elemento importante que la Corte Constitucional ha definido, que el ahorro fiscal está ligado a comportamientos deficientemente regulados por el legislador. Nuestra ley no es casuística, tiene que ser de carácter general y a veces por los términos que se utilizan, por las calificaciones técnicas de ciertos elementos de la definición del hecho generador, puede llevar a que ciertas cosas estén deficientemente reguladas. Y por ello, el contribuyente que toma una acción, un comportamiento, frente a realizar su actividad comercial sobre un criterio de un comportamiento deficientemente regulado, no sería en principio un comportamiento elusivo. Sería un comportamiento que, de acuerdo con la Corte Constitucional, insisto, estaría ligado al tema del ahorro fiscal. Al final del día, los comportamientos ilícitos y los comportamientos lícitos que se presentan en la evasión y en elusión tienen un elemento común, y es que atentan contra el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas de la nación. Lo que pasa es que la evasión lo hace como una violación directa a las normas jurídicas y la elusión una violación al espíritu de la norma. Y aquí empezamos con un tema complejo, y es ¿cómo definimos el espíritu de la norma? ¿Tenemos que traer la tabla Ouija para eso? ¿O tendremos que traer a alguien que nos lea cuál es el espíritu? Y ahí tenemos todas las discusiones y vamos a ver más adelante cómo los diferentes criterios de interpretación de la ley pueden llevar a que algunos creamos que el espíritu de la ley es una y otros vean que el espíritu de la ley es otra. Con este contexto, entonces, hay unas figuras de protección contra elusión, que son el fraude a la ley y las normas anti-elusión. El doctor Pisa decía al comenzar este foro que dentro de un principio de solidaridad el tema de los impuestos es que todos paguemos los impuestos y que los beneficios del pago de impuestos se repercuta en toda la sociedad.
Ese es claramente uno de los enfoques para mirar esta relación entre el fisco y los contribuyentes. Pero puede haber un enfoque individualista, y es que entre más impuestos se le pague a la autoridad fiscal, pues menos utilidades van a tener los contribuyentes. Con lo cual uno diría, con ese enfoque individualista, habría una relación antagónica entre el fisco y el contribuyente. Y esa relación antagónica está, digamos así, tiene un marco conceptual que son las normas jurídicas que definen los hechos generadores. Pero esos hechos generadores, o esas normas jurídicas más bien, tienen también dos visiones diferentes. La visión de la autoridad fiscal o del Estado de que se dé la efectiva contribución a las cargas públicas y la certeza jurídica que espera el contribuyente. El contribuyente, ¿qué espera? Que la ley defina de manera general los comportamientos y los hechos que van a dar origen a la tributación. Y sobre esa base, digamos, se da ese balance entre la efectiva contribución y la certeza jurídica que espera el contribuyente para desarrollar sus negocios. Sin embargo, como le decía, el legislador no siempre alcanza a regular todos los comportamientos o actividades que dan origen al hecho generador, o es deficiente la redacción de lo que se está diciendo, o no tiene en cuenta todos los actos o negocios jurídicos que se pueden llegar a considerar como hechos generadores del impuesto. De ahí que los contribuyentes, y si me refiero en este caso a las empresas que tienen un propósito de ser eficientes, que se concreta básicamente en ¿qué? En generar mayor utilidad con menores costos, pues esos contribuyentes dentro de ese criterio de eficiencia, pues utilizan negocios sobre formas jurídicas no generadoras del impuesto. Y entonces, a nivel internacional, se han venido desarrollando figuras que lo que hacen es tratar de balancear esa situación entre la autoridad fiscal, el Estado, la obligación de contribuir, la deficiencia de las formas jurídicas y por el otro lado la certeza jurídica, la realización de negocios sobre formas jurídicas no desarrolladas, que son el tema del fraude a la ley y las normas antievasión. Antes de pasar a mencionar específicamente en qué consisten estas figuras, yo quiero insistir en el tema. La elusión y la evasión está ligada a el hecho de violentar la norma jurídica, una de manera directa y otra de manera indirecta a través del espíritu. No hacer uso de los beneficios o de los elementos definidos o aquellos hechos o acciones no definidos como generadores del impuesto. Voy a poner un ejemplo. Las estaciones de gasolina, la mayoría recibe sus pagos en dinero en efectivo. No hay norma jurídica que lleve a decirle a esos señores que tienen que consignar el dinero en un banco para el día de mañana pagarle a sus proveedores y por lo tanto atraer el 4 por mil. Esa persona que está desarrollando ese negocio libremente puede definir: yo voy a tener mis medidas de seguridad, voy a manejar el efectivo, voy a pagar a mis proveedores, lo voy a recibir, y en ese caso no estamos en un elemento de situación o de elusión o de evasión. Simplemente ese contribuyente está haciendo uso de la libertad de empresa, de la manera de cómo se organiza, por supuesto, de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política, que dice que debe hacerlo dentro de los límites del bien común. Y manejar el efectivo de un negocio no transgrede los límites del bien común. Tal vez otros comportamientos en la manera en cómo se organiza el desarrollo de la actividad empresarial sí pueden ir al tema de transgredir el bien común. El punto es cómo se transgrede, cómo se define cuál es el espíritu de la ley para saber cuándo se está transgrediendo o no. Entonces, por eso, a nivel internacional se han entrado a definir estos elementos o figuras para la protección contra la elusión, que insisto son las normas antielusión y el fraude a la ley. Las normas antielusión, digamos que tienen tres características principales. El primero es que de manera expresa califican las conductas que son elusivas.
Y aquí en el proyecto de reforma tributaria, el gobierno está proponiendo uno de los mecanismos que la Corte Constitucional ha dicho que es eficiente para desarrollar las normas antielusión, y es hacer uso de las presunciones. Entonces, las normas antielusión califican conductas como elusivas o presume y define qué actuaciones o circunstancias deben ser consideradas como conductas elusivas. ¿Qué buscan esas normas antielusión? Pues que se frustren las consecuencias tributarias buscadas en aquellas conductas que el legislador ha definido que constituyen como elusivas. Y la consecuencia de aplicar las reglas antielusivas es que se le imponen las consecuencias tributarias que se pretendían eludir. Eso es básicamente, digamos, los tres elementos principales de lo que son las normas antielusión. Decía, hay normas generales y hay normas específicas. Las normas generales es como la que está proponiendo el gobierno en el proyecto de reforma tributaria, de definir específicamente qué se considera abuso en materia de impuestos, dando los elementos y los criterios para aplicar una presunción, así como para indicar que el fraude a la ley es una conducta abusiva y por lo tanto se le va a aplicar esa cláusula general de normas antielusión. Las normas específicas, lo mencionaba, es cuando el legislador claramente ha dicho se están dando por las circunstancias históricas ciertos comportamientos que los contribuyentes están adoptando para erosionar la base fiscal y debemos tomar una medida específica para ello. Un ejemplo claro de eso fue en el año 2002, cuando en el proyecto de reforma tributaria, que luego se convierte en ley, se incorporan las limitaciones al uso de las pérdidas fiscales cuando hay operaciones de fusión y escisión. El contexto histórico de eso, según está expresado claramente en la exposición de motivos de la ley de ese momento, es que la autoridad fiscal se había dado cuenta que veníamos de un ciclo económico donde había algunas compañías que tenían pérdidas y otras compañías que estaban siendo rentables, y que una compañía que hacía neveras que se había quebrado terminaba siendo comprada por una compañía que tenía un pozo petrolero y que después se fusionaban y utilizaban las pérdidas fiscales. Entonces, un poco lo que el legislador hizo vía la propuesta que le presentó el gobierno es el espíritu de la ley es que todos contribuyamos de manera adecuada a las cargas públicas y que no se utilicen formas jurídicas para erosionar o evitar la causación del impuesto. Entonces hay normas específicas en la ley. En el estatuto se han presentado muchas. Un ejemplo también claro en el tema de IVA es el llamado callback, que ustedes recordarán fue introducido, que se dice que se entenderá prestado en el país aquellas llamadas que siendo salientes se muestren como entrantes. Hay una tecnología que permite que si yo hago una llamada hacia los Estados Unidos se convierta en como si ella estuviese entrando, y en ese momento el tema de IVA no estaba, o sea, no había un gravamen al IVA. Lo que dijo el legislador es, me he dado cuenta de esta situación, voy a establecer una norma específica antielusión del IVA y digo que las llamadas entrantes que se convierten en salientes o salientes en entrantes deben tener un gravamen de IVA. Entonces esas son normas antielusión específicas, como lo mencioné al inicio. No voy a entrar en el detalle de las que están en la reforma tributaria, salvo las que están dentro del proyecto o del capítulo específico. La otra herramienta que a nivel internacional se ha desarrollado es el concepto del fraude a la ley. Y simplemente quiero leer una de estas dos citas que se mencionan acá. Decía Ulpiano en el derecho romano: se hace fraude a la ley cuando se hace aquello que la ley no quiso que se hiciera, pero que no lo prohibió. Entonces, lo que está en este concepto detrás es, se trasciende la esfera de la legalidad. En la ley no se dice qué está prohibido, ¿sí? Y hay un punto importante, lo vemos específicamente en nuestra Constitución, en el artículo 6, que dice que los particulares son responsables por infringir la Constitución y las leyes.
¿Cómo se infringen? ¿De manera directa o de manera indirecta? Estoy infringiendo cuando hago aquello que la ley no quiso decir que se hiciera, pero que no lo prohibió. Entonces volvemos al campo del espíritu de la ley y de los criterios de interpretación de la ley. Entonces dice, trasciende de la esfera. La ley no lo está prohibiendo, pero al parecer lo que se quería era prohibir cierta cosa. Entonces el espíritu de la ley es el protagonista y la actuación o el comportamiento que se quiere penalizar a través del concepto del fraude de la ley es que aquellas actuaciones o comportamientos que van en contra del objetivo del espíritu de la ley, pues se considere como un fraude y por ello, digamos, entramos en el campo de la elusión y demás. En el texto de la reforma tributaria existe claramente mención que el fraude de la ley en materia tributaria constituye una conducta abusiva. ¿Sí? Bueno, hay otros dos conceptos que quiero mencionar aquí que los trae el proyecto de reforma tributaria y es el tema de la sustancia sobre la forma y el propósito de negocios. Y esto básicamente es un desarrollo jurisprudencial de mayor parte que se ha dado en el contexto internacional y es, debemos, en orden a determinar las consecuencias fiscales de un acto o de un comportamiento del contribuyente, debe primar la sustancia sobre la forma legal escogida. Y es, si el contribuyente pretendía enajenar un bien, pero encontró una forma jurídica que no conlleva, digamos, desde el punto de vista del ropaje legal, una enajenación, si el propósito o la sustancia era enajenarlo, así la forma no sea de enajenación, no señores, vamos a verlo como la sustancia que es una enajenación de activos. Las transacciones deben tener un propósito mercantil y este es un concepto más desarrollado dentro del contexto anglosajón y que se va dando a través del derecho consuetudinario y es para realizar un negocio, para realizar una actividad, para tomar un comportamiento de un contribuyente, ese comportamiento debe estar inspirado por un propósito de negocio, es decir, que realmente voy a realizar una enajenación porque dentro de mi negocio está el que tengo que enajenar ese cierto activo. Y finalmente, en este tema de la preeminencia sobre la sustancia y la forma, el otro elemento es que se le da a la autoridad fiscal la capacidad de recaracterizar las transacciones para efectos impositivos cuando se ha hecho abuso de la forma y se prevalece la sustancia o cuando la transacción no se deriva de un propósito de negocios. Va a pasar de manera muy rápida este contexto porque ya tengo pocos minutos. En cuanto a qué pasa al final del día en el derecho comparado, en el derecho comparado recogen los elementos que acabo de mencionar, sustancia sobre forma y el propósito de negocios. En Latinoamérica, principalmente este tema ha sido desarrollado más por la jurisprudencia que por el derecho positivo. Es decir, que proviene más de la interpretación de los jueces de cómo aplicar las normas antielusión. Básicamente, Brasil, México y Colombia, lo incluyo, está que el desarrollo de estas normas o de este criterio, de este principio, ha estado más ligado a la jurisprudencia. Y en el caso colombiano, ustedes recordarán en los años 90, y parece que se está repitiendo el ciclo, el tema de los proveedores ficticios, y el Consejo de Estado llegó a dar una jurisprudencia en el cual un contribuyente estaba solicitando un impuesto descontable que otro contribuyente le había facturado, pero que ese otro contribuyente llevaba contabilidad, tenía los registros, presentaba declaraciones, pero nunca hizo una transacción generadora del IVA. Entonces el Consejo de Estado dijo, vamos a desconocer esta situación porque no hubo una realidad, una sustancia, sino simplemente fue una forma de manera de pedir al final del día unos saldos a favor que nunca ingresaban a la DIAN. Quiero precisar entonces, ya pasando al proyecto de reforma, hay una, como le decía, presunción de qué es una conducta abusiva para efectos impositivos. Y básicamente es que dice el proyecto de reforma que cuando se haga uso o implementación de una entidad legal, un acto jurídico o un procedimiento
que conlleve la alteración de los efectos tributarios para obtener la eliminación del impuesto o el diferimiento del impuesto, el incremento de saldos a favor o pérdidas fiscales, o la extensión de beneficios tributarios, o el fraude a la ley, eso se considera como abuso para efectos del tributo. No hay una definición, o más bien, cuando menciona que es tales como que el propósito sea eliminar, reducir o diferir el impuesto o generar más pérdidas o incrementar el saldo a favor, habla solo de tales como, o sea que no es enunciativa, sino simplemente está dando unos ejemplos, con lo cual, ¿quién va a determinar al final del día cuáles son todos los actos abusivos? Entonces se crea un comité, que ahora lo voy a explicar, que va a definir eso. ¿Cuáles son los supuestos o cuándo el legislador indica que se presume que hay un abuso en materia de impuestos? Dice, al menos debe el contribuyente o la operación reunir 2 de los siguientes 5 criterios. Las operaciones sean llevadas a cabo dentro de vinculados económicos. 2, operaciones que involucran el uso de paraísos fiscales. Operaciones que involucran contribuyentes del régimen tributario especial o con tarifas del impuesto de renta inferiores a la general. Un ejemplo, las zonas francas. Que el precio por el cual se está realizando la transacción difiere en más de un 25% de los valores de mercado, y otro elemento que es en la transacción se omite una persona, un acto jurídico o documento o cláusula en las condiciones de negociación. Esa es un poco más compleja de entender y pareciera que tratara de mencionar el tema de la simulación de los negocios jurídicos a una intención distinta. Entonces, ese punto quinto es importante. O sea, si alguno de esos 2 criterios se reúnen, viene un procedimiento y es al contribuyente se le dan 2 opciones. Se invierte la carga de la prueba. Esa presunción de veracidad de las declaraciones tributarias por la otra presunción de abuso va a primar, y el contribuyente entonces tendrá que demostrar cualquiera de las 2 situaciones, que no hay alguno de los hechos o características que definen qué es un abuso en materia tributaria, o probar que la operación contaba con un propósito de negocio legítimo y que prevalece a la obtención del beneficio fiscal, y que las transacciones, bajo el criterio y la aplicación de la metodología de precios de transferencia, se hicieron a valores de mercado. Y yo quiero aquí hacer una referencia, y es, para mí las reglas de precios de transferencia, más que un negocio para las firmas, es una herramienta específica para determinar si las transacciones cuentan con un sustento y una sustancia. ¿Por qué? Porque la metodología que establece los precios de transferencia es que habrá que asignarse utilidades a ciertas compañías en función de ¿qué? Riesgos que la compañía está asumiendo, actividades que está realizando, personal que se tiene y funciones que se están ejecutando. Entonces yo creo que la preeminencia del tema de precios de transferencia es porque es la metodología que a nivel internacional se ha definido como herramienta para decir que sí hay sustancia en los negocios jurídicos. Bueno, entonces, decía, se invierte la carga de la prueba, el contribuyente tiene 2 opciones: desvirtuar los elementos que dan a la presunción o demostrar que tenía un propósito de negocios. Aquí me preocupa un punto, y es cómo determinamos o cómo determinan aquellos que aplicamos el derecho tributario, tanto en este lado de los contribuyentes como en el lado de la autoridad fiscal, es cuál es el criterio para definir que hay un criterio de negocios. Y voy a poner un ejemplo que todos lo estamos viviendo hoy en día. Para deducir los gastos debemos demostrar que hay una relación de causalidad y que hay proporcionalidad y necesidad con criterio comercial. Y parece que el criterio comercial que tiene la autoridad fiscal es distinto al criterio comercial que tienen los comerciantes y empresarios. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a definir cuál es el propósito de negocio? Nosotros estuvimos en una experiencia de litigio con la autoridad fiscal en los laboratorios farmacéuticos, donde les desconocían las pérdidas por el castigo de los medicamentos vencidos. El argumento de la autoridad fiscal es: señores laboratorios,
ustedes deben planear cuántas aspirinas van a producir para que no se les venzan. Ese es el criterio de negocios. Hoy el criterio de negocios es que si uno va con un cliente a un club social, tiene que mostrarle la factura para decir, como llevé a ese cliente, fui a este club social y le facturé, y por eso el criterio de negocios es que usted me tiene que aceptar. Entonces, si en ese tema estamos viendo esta discusión, ¿cómo será en la aplicación de las normas antiabuso? Hay un tema, y el doctor Gabriel lo va a tocar de manera más detallada, frente al punto, se están creando normas antiabuso o antielusión, pero también debemos tener claro cuáles van a ser las normas antiabuso de las actuaciones de las autoridades fiscales, y entonces el derecho al debido proceso y demás debe estar completamente claro. Según indica el proyecto de reforma tributaria, el comité, que estará formado por un representante del ministro de Hacienda, el director de la DIAN y un representante de la superintendencia a la cual corresponda el contribuyente, definirán si un acto es o no abusivo y le darán un mes al contribuyente para que lo desvirtúe, y suponemos que ese acto que califique como abusivo será un acto de trámite, porque no han dicho qué va a ser, que será utilizado como herramienta probatoria por parte de la autoridad fiscal para ser discutido en el requerimiento especial o en la liquidación oficial. Entonces, ahí hay un tema específico de la prevalencia del derecho de defensa y de la oportunidad de presentar pruebas que el contribuyente pues va a tener a la mano, pero que debe tener mucha claridad sobre el punto. Creo que los criterios de las normas específicas en materia de precios de transferencia que se traen no los voy a alcanzar a mencionar, pero solo quiero mencionar uno, y es, se están incorporando en la regulación colombiana las reglas de capitalización delgada o subcapitalización. Está incluidas de manera, digamos, un poco escondidas, porque se indica que en los criterios de comparación, cuando haya operaciones de financiación, si las comparaciones de financiación no se hacen a condiciones normales, se recaracterizaría la operación de deuda capital y el pago de intereses a dividendo. Las legislaciones internacionales siempre definen una proporción en proporción de los activos, cuánta deuda debería estar. La exposición de motivos dice que está el gobierno proponiendo 3 de activos por 1 de pasivo, pero en la norma específica no existe la definición expresa de esa relación o de esa proporción. Seguramente dentro de lo que se les quedó en el articulado y estará en las modificaciones que se están dando, será una precisión frente a eso. El tema que no está claramente definido aquí es si me recaracterizan una operación de deuda con vinculados económicos como aporte de capital y el pago de intereses como dividendos, no está definido el tratamiento de esos dividendos. ¿Tendré que aplicarle las reglas del artículo 49 para saber qué es grabado o no grabado? ¿O habrá una definición expresa de retenciones en la fuente para aquellos intereses que sean recaracterizados como dividendos? Eso era lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias.